Bueno, ingenieros e ingenieras, bienvenidos a este teorema de superposición. Es un teorema muy sencillo, una herramienta que nos ayuda a analizar circuitos cuando están un poco complicados debido a la cantidad de fuentes. Vamos a explicarlo con un ejercicio muy sencillo. Fíjense que acá tenemos un circuito de dos mallas, de tres nodos, con un nodo conocido y dos mallas con una supermalla. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que nos dice el teorema de superposición? Nos dice que debemos analizar el circuito con una sola fuente y apagamos las otras. Y después apagamos las otras y colocamos la fuente que apagamos antes y sumamos las respuestas finales. Voy a explicar un poquito mejor esto. Es decir, cogemos esta que está aquí. Vamos a sacar un circuito equivalente acá. Como tenemos dos fuentes, vamos a tener dos circuitos ejemplo. A ver, listo. Lo que dice es lo siguiente. Dice que apagamos primero una fuente. Entonces la llevamos a cero. Cuando tenemos una fuente de corriente en cero, quiere decir que es un circuito abierto. Por ahí no puede pasar corriente. Entonces quitamos esto y hallamos el voltaje V0 solo con la fuente de voltaje. Cuando hallemos ese valor de V0 referenciado a esta fuente de voltaje, ahora nos vamos otra vez al circuito anterior, al circuito inicial, y vamos ahora a borrar la fuente de voltaje. Entonces, una fuente de voltaje en cero, es una fuente apagada y es un cortocircuito. Listo, vamos a colocarle aquí el pedacito que falta y ya. Listo, eso es una fuente de voltaje en cero, un corto. Entonces recordemos, fuente de corriente, circuito abierto, fuente de voltaje, un corto. Acá tenemos estas dos. Con esta fuente entonces, con este circuito equivalente, trabajando solo con la fuente de voltaje, vamos a hallar un V0. Aquí vamos a hallar un V0. El V0 de la fuente de 20 volts. Así lo voy a colocar. Y aquí vamos a hallar también otro V0 con este circuito, que sería el V0 de la fuente de 8 amperes. Ahora, teniendo estos dos, el V0 total sería igual a la sumatoria del V0 de la fuente de 20 volts más el V0 de la fuente de 8 amperes. Eso sería el V0 total. Es muy sencillo, pero cuando tenemos circuitos grandes, acá es muy sencillo, ¿no? Una supermalla cuando sale con dos ecuaciones nomás. Pero cuando tenemos un circuito muy grande, es importante utilizar esta herramienta de superposición. Vamos a hacer el ejercicio entonces para ver cómo nos queda. Vamos a hallar, vamos a irnos primero con este V0 de acá. Vamos a ver si lo podemos hacer así para que nos quede con los circuitos que sacamos. Listo, entonces decimos, acá tenemos una sola malla. Voy a tomarlo en este sentido. Y decimos, sumatoria de voltajes, sumatoria de resistencias, perdón, para I1. Entonces, perdón, me pasa aquí un color más claro. I1 multiplicado por la sumatoria de las resistencias que serían 7, 10 y 1. 10 y 1 es igual a 20 volts, porque entre en negativo es igual a 20 volts. Por lo tanto, tenemos que I1 sería igual a 20 sobre 10, que sería 2 amperes, y decimos que V0 de la fuente de 20 volts va a ser igual a 2 y 1. Por lo tanto, va a ser igual el V0 de la fuente de 20 volts, va a ser igual a 4 volts. ¿Listo? Muy sencillito. Fuente de corriente acá, hallamos la corriente, perdón. Fuente de voltaje, 20, 2 amperes, y reemplazamos. Ahora nos venimos para este lado. Tenemos una fuente de corriente, tenemos aquí un nodo.
Vamos a hacerla por nodos y de paso repasamos todo acá. Un nodo, acá tenemos otro nodo y este completo de acá abajo es el nodo referencia. Todo este de acá. Todo esto es el nodo referencia. ¿Listo? Vamos a quedarnos con los dos nodos de arriba y listo. Entonces vamos a decir, vamos a llamar a estos nodos de la siguiente manera. Nodo 1 y este sería el B0 de la fuente de 8. Listo, hagamos entonces la ecuación de nodos aquí, en el nodo B1. Entonces decimos, perdón, me paso otra vez. Listo, decimos que B1, en el nodo B1, perdón, B1 multiplicado por el fraccionario de las resistencias que están a L. Entonces, un quinto más un tercio. Son las dos resistencias que tiene. Menos la que comparte. ¿Qué comparte él? Menos 3, un tercio B0. Igual a las corrientes que ingresan al nodo. Recordemos que esto que está aquí es saliendo, igual a 8 amperes. Listo, ya tenemos aquí una relación. Vamos a mirar entonces cómo podemos hacerlo. Vamos a multiplicar todo esto por 15 y nos daría todo multiplicado por 15, que es el mínimo común múltiplo acá. Vamos a decir que entonces nos queda B1 por 3 más 5 menos 5B0 igual a 8 por 15 nos da 8 por 5, 40, 12, 120. ¿Listo? Acá tenemos esta, decimos que sería 8B1 menos 5B0 igual a 120. Nos hace falta mirar una ecuación para poder reemplazar estas dos. ¿De dónde sacamos esa ecuación? Bueno, para no enredarnos mucho, entonces lo que vamos a hacer es sumar estas dos resistencias y sacar un solo nodo. Hallando ese nodo ya podemos determinar el resto. Si nosotros sumamos estas dos resistencias, nos damos cuenta que esto sumaría 5 ohms, ¿verdad? Perdón. Aquí en estas dos resistencias, la de 2 y la de 3. Si sumamos estas dos, tenemos 5 ohms. O sea que si tenemos 5 para la derecha y 5 para la izquierda, esta corriente se va a dividir en 4 para acá y en 4 para acá. Y ahora sí, 4 por 2, 8, tendríamos que esto sería 8 volts. Allá tenemos que llegar, pero demostrémoslo aquí matemáticamente. Voy a borrar un momentico esto. Y vamos a dejar un solo nodo. Entonces decimos, para un solo nodo tenemos B1, que multiplica a un quinto, que son esta de acá, más, sumamos estas dos, tenemos un quinto, igual a las corrientes que entran porque nada se comparte con otro nodo. Tenemos 8. Por lo tanto, acá tenemos que B1 por 2 quintos igual a 8 y B1 es igual a 20. 5 por 8, 40, dividido en 2, 20. Teniendo como B1 20, ahora sí podemos decir B1 dividido en 5, que es la suma de estas dos resistencias, nos va a dar, bueno, vamos a hallar la corriente que va ahí, por este lado, bajando acá. B1 dividido en 5, que es la suma de las dos resistencias, nos va a dar B1 sobre 5 y esto va a ser 20 sobre 5 y esto va a ser igual a 4. Y ahora, como ya dije 4, entonces digo que B0 de la fuente de 8 amperes va a ser igual, ¿a qué va a ser igual? A la corriente que dijimos acá multiplicado por 2. O sea, a 2 y 1, esto va a ser 4 amperes. Y por lo tanto, B0 de 8 amperes va a ser igual a
8 volts. Listo, teniendo esto, entonces ahora sí venimos a la principal y decimos que el voltaje 0 total va a ser igual a V0 de la fuente de 20, que nos dio 4, más el V0 de la fuente de 8 amperes, que nos dio 8. 8 volts, y tenemos que el V0 total de esto va a ser igual a 12 volts. Entonces fíjense que no es difícil, es muy sencillo sacarlo. Ustedes pueden utilizar, acá yo quise utilizar nodos para que fuéramos practicando, pero ustedes pueden utilizar mallas, pueden utilizar división de corriente, división de voltaje, sumatoria de voltaje, la que ustedes quieran, pero recuerden que mallas y nodos salen todos los circuitos. Teorema de superposición, entonces muy sencillo para todos. Apagamos una fuente y analizamos la variable de interés con una sola fuente. Si hubiesen más fuentes, si hubiesen 4, pues apagamos una por una y podemos sumarlas. Podemos apagar de 2 en 2. Podemos apagar 3 y después una, etcétera. Nosotros podemos simplemente apagarlas, pero recordemos que al final tenemos que analizarla con la fuente que apagamos. Después apagamos las otras y analizamos esa fuente. En este caso son dos. Apagamos la de corriente y analizamos con la de voltaje. Y luego apagamos la de voltaje y analizamos con la de corriente. Y sumamos al final siempre. Puede que la sumatoria, si son 4 fuentes, pues que sea 4 acá. B0 de la otra fuente más B0 de la otra fuente. ¿Listo? Ok. Muy sencillo de realizar. Cualquier duda que tengan, ya saben que la pueden colocar ahí en los comentarios. O por WhatsApp o en el Classroom. ¿Listo? Nos vemos en un siguiente video.